y cuando Moshe vuelve a bajar del monte por tercera vez, que en 3 meses, 40 días, 120 días y 3 días intermedios, que son los días que van desde Shavuot hasta Yom Kippur, que en total son 123 días, y ese día dijo Dios, Salachti Kitvareja, he perdonado como era tu voluntad, como era tu palabra, que es plegaria y versículo que repetimos en varias ocasiones en el día de Yom Kippur. Y justamente este evento, este suceso, muestra la importancia de varios aspectos. En primer término, la importancia del arrepentimiento, la importancia de la teshuvá. Segundo término, la importancia de las cosas que logramos por propio esfuerzo, por propio mérito, cuando nos preocupamos y nos interesamos por lograr las cosas. Las primeras tablas, que fue un regalo divino, que fueron escritas por Dios y la piedra era divina, también la había puesto Dios, a pesar de su santidad, como fue un regalo divino, el pueblo judío no tuvo paciencia y no la supo cuidar, fueron rotas las primeras tablas de la ley, no perduraron en el tiempo. En cambio, las segundas tablas que el pueblo judío había implorado a Moshe y se había arrepentido de su accionar, cometiendo la idolatría del becerro de oro, esas tablas, a pesar que en categoría de espiritualidad la piedra no era divina, era una piedra que Moshe puso y Dios escribió las tablas de la ley sobre ella, perduraron en el tiempo y fueron las que establecieron el inicio de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Por eso inmediatamente, al día siguiente del primer Yom Kippur que los judíos hicieron en el desierto, cuando Moshe baja del monte el 10 de Tishri, ordena al pueblo de Israel la construcción de el primer santuario, el primer Beit HaMikdash, que el pueblo judío tiene, en la cual usa todo tipo de elementos materiales, 15 tipos de materias primas distintos, desde oro, plata, hasta maderas de cedro y otros elementos para construir el Mishkan, y harán un santuario para que yo habite dentro de ellos, dice Dios, o sea, que ahí pone de manifiesto Dios el verdadero cometido de la creación del mundo y de la creación del hombre y su unión como artífice entre vincular el mundo de la materia y el mundo de lo creado con el mundo del creador, con Dios, a través de construir un santuario que Dios habite y more dentro de él. Y eso comienza en el primer Yom Kippur. Por eso Moshe, desde el mes de Elul hasta Yom Kippur, los últimos 40 días, toma la precaución de hacer sonar el shofar todos los días en el monte Sinaí, alrededor del monte, para que el pueblo judío no cometa el mismo error que cometió en la primera ocasión y que sepa que Moshe estaba en el cielo junto a Dios trayendo las segundas tablas de la ley, y de ahí la costumbre en muchas comunidades que desde el mes de Elul se escucha el shofar para recordarnos este evento y para recordarnos que se acercan los días especiales del arrepentimiento. De ahí el origen del Yom Kippur, que es un día de Selijá, un día de perdón, un día de misericordia divina. Un día en el cual Dios se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Dios. Después, más adelante en la Torá, encontramos en la Perashat, en la sección Aharemot, desde el comienzo, en el capítulo 16, hacia adelante, y el capítulo 17, encontramos todos los servicios que hacía el Cohen Gadol, el sacerdote supremo de Israel, el día de Yom Kippur, cómo se preparaba, que había que tomar 2 animalitos, uno era enviado a la Azazel por una persona preparada para este cometido, otro cómo el Cohen llevaba a cabo y ponía en práctica los diferentes servicios que había en el día de Yom Kippur. Había elementos que se hacían con las ropas habituales del Cohen, que él usaba, el Cohen Gadol, tenía en su plenitud 8 ropas, las 4 comunes que usaban todos los Kohanim, más 4 más adicionales, que era el pectoral y el tzitz, que era una vincha de oro, y otras más
que lo hacían el ropaje del Cohen Gadol. Esas son las ropas que usaba el Cohen durante todo el año. Y en el día de Yom Kippur tenía dos ropas, unas ropas blancas, que eran 4 ropas, y algunos servicios los hacía con las ropas blancas y otros servicios los hacía con las ropas habituales de todo el año, el Cohen en su plenitud. Lo interesante, el oro representaba la riqueza, la abundancia, la plenitud. En cambio, las ropas blancas representan la pureza. Y por eso, como dice en Perashat Jaremot, que ahí ya nos da las características a realizar en el día de Yom Kippur, en el capítulo 17, versículo 29, dice 16, versículo 29, y será para ustedes esto como Jucat Olam, una ley perpetua, que en el 7º mes, en el 10 del día del mes, harán Teanu et nafshotehem, van a afligir vuestras almas y no realizarán trabajo alguno ustedes y todo el peregrino que habita junto a ustedes. Porque en este día será el día de expiación para ustedes, para ser purificados ustedes de todos vuestros pecados, delante de Hashem serán purificados. Y lo llama y lo califica, o sea que acá ya nos da varios datos de las características del día de Yom Kippur. Primero, que es un día de aflicción, un día de ayuno, de recogimiento, como vamos a explicar más adelante lo que implica en la ley judía. Después, la prohibición de realizar trabajo alguno, todo el pueblo de Israel, que es un día de purificación y un día de expiación para el pueblo judío, así establece, y delante de Hashem serán purificados. Y también otro nuevo calificativo que la Torá le da al día de Yom Kippur excepcionalmente, que lo llama Shabbat Shabbatón. El Shabbat de los Shabbat será para ustedes, será un día de aflicción. ¿Y quién debe llevar a cabo esta expiación? El sacerdote supremo o su sucesor, que será ungido detrás de él para servir detrás de su padre. Él será el responsable de expiar por todos los sacerdotes, por el pueblo de Israel y también por la humanidad toda, y esto será una ley perpetua para el pueblo judío una vez al año. Acá la Torá establece que el Yom Kippur es una vez al año, Ahad Bashaná, dice el Pasuk, será y se llevará a cabo todo este servicio que realizaba el Cohen Gadol. Es la segunda aparición del día de Yom Kippur, y acá nos habla respecto a todos los servicios que llevaba a cabo el sacerdote de Israel en el día de Yom Kippur, con las diferentes accionales. Después pasamos más adelante en Perashat, en la sección Emor, en la sección 23, capítulo 23, el versículo 26, donde ahí se hablan de las diferentes festividades y nomina la Torá las diferentes festividades del pueblo judío, y dentro del ordenamiento de las festividades también dice en el 7º mes, en el día 10 del mes, será Yom Kippurim para ustedes, será un día sagrado, afligirán vuestras almas y van a traer ofrendas a Dios, no se realizará trabajo en la plenitud de este día. Y lo que agrega excepcionalmente acá, en primero la advertencia que todos debemos ayunar en el día de Yom Kippur y no realizar trabajo, y si no será cercenado del pueblo de Israel, y hará perder a ese alma del pueblo de Israel. Y también otro aspecto que vuelve a decir en el versículo 32, que será un Shabbat de Shabbat, será para ustedes del día 9 del mes, desde el atardecer hasta el atardecer del día 10, van a Tishbotu Shabbathem, van a ser vuestro día sagrado. O sea que Yom Kippur es un día, la Torá lo menciona, de 24 horas, que en realidad, como hay una mitzvah en la Torá de aumentar de lo semanal a lo sagrado, se aumenta tanto en la entrada de Yom Kippur, se aumenta minutos antes del día de Yom Kippur, y también a la salida del Yom Kippur se aumenta, que en total se conforma aproximadamente 25 horas y minutos, lo que lleva a ser un total de 26 horas o 25 y monedas. ¿Por qué 26 horas? Tiene que ver también, como vamos a ver más adelante, con el nombre de Dios,
Yud, Ke, Vav, Ke, suman el valor de estas letras. La Yud es 10, la Hei es 5, son 15, la Vav es 6, son 21, y finalmente la última Hei es 5 más, suman 26, porque como dijimos antes, Yom Kippur tiene que ver con el nombre Abayea, que tiene que ver con el tetrapatrón. Ese día se pone de manifiesto. Entonces, en Perashat Emor tenemos, junto a todas las festividades, lo que eventualmente, cómo se llevaba a cabo la festividad de Yom Kippur y cuál era la reglamentación de la misma. Y después vamos a encontrar más adelante números en la perashá, en la sección Pinjas 29.7, donde ahí también se hace referencia a todas las festividades, pero desde otro aspecto, cuáles eran las ofrendas que había que traer en los diferentes servicios en Yom Kippur o en otras de las festividades, y ahí menciona también nuevamente que en el día de Yom Kippur, en el día 10 del mes, del séptimo mes, será para ustedes un día de aflicción, no se realizará trabajo alguno, y se traerán como ofrendas par ejat, una ofrenda de un animal, un animal bagui, un carnero y demás, todas las especificaciones, cómo se llevaban a cabo las ofrendas del día de Yom Kippur. Esa es otra de las secciones, y que normalmente estos textos son leídos en las festividades correspondientes. También así, como en Yom Kippur se lee parte de estos textos haciendo la mención del origen de este precepto de Yom Kippur, cómo se origina en la Torá. Primero, qué dio motivo al Yom Kippur. Segundo, cuál es la implementación de Yom Kippur que se debe hacer, tanto cuando existía el templo y el sacerdote supremo era el responsable de llevar a cabo los servicios que este día se realizaba, era un día espléndido, y cuando el Cohen Gadol terminaba los servicios de Yom Kippur y todo el pueblo judío veía el milagro que ocurría dentro del templo, que uno de ellos era que había una especie de lengua de lana, color púrpura, rojiza, colgada en la entrada, en el marco del Eijal, y cuando el Cohen Gadol salía del lugar Sacrosantum, que es donde ahí hacía el máximo servicio, una vez al año entraba con una pala de incienso especialmente preparado para la ocasión y hacía una corta plegaria en ese lugar. El Sacrosantum era el Kodesh HaKodashim, donde solamente había en él el arca de la Torá con las tablas de la ley adentro y un Sefer Torá. Eso es lo único que había, y los residuos de las primeras tablas de la ley estaban dentro de él. Si el sacerdote de Israel, cuando entraba en ese lugar, tenía algún pensamiento ajeno a su servicio que tenía que hacer, de expiar por el pueblo de Israel y pedir por la expiación de los sacerdotes y de todo el pueblo judío y pedir por el bienestar de la humanidad, lamentablemente no salía con vida de ese lugar, porque era un lugar que tenía una santidad especial, y solamente podía entrar a ese lugar, como dice en Perashat Haremot, una vez al año. No cualquiera podía entrar, solamente el elegido por Dios como el sacerdote supremo, y él podía llevar a cabo este servicio. Y después encontramos en la sección de Bear, en el capítulo 25, otro tema referido con Yom Kippur, que era en el año del jubileo. Cada 49 años, cada 7 años sabáticos, cada 6 años, el séptimo era sabático, que es lo que se llama Shemitah, el año sabático, como es este año que empezó el año judío, este año es un año de Shemitah, que los campos no se trabajaban y quedaban abiertos a todos los necesitados, inclusive los animales del campo, y nadie era propietario, y era un año en el cual la persona dejaba la posibilidad que la tierra recuperara su energía, pero principalmente que el hombre entendiera que el éxito de su trabajo radicaba con un objetivo en la vida, y por eso este año era un año que la persona podía dedicarse, ya que no tenía actividad laboral a realizar, a cultivarse espiritualmente, a estudiar, a aumentar en su conocimiento. Cuando llegaba cada 7 años, el año 50 era el año del jubileo, donde todas las propiedades volvían a sus
dueños originales, donde los esclavos que habían sido vendidos por necesidades, sean económicas o algunas judiciales, como establece la Torá, eran liberados y salían en libertad, y así otras cosas, dice la Torá, que se hacía sonar el shofar, una teruá, en el 7º mes, en el día 10 del mes, en el día de Yom Kippur, harán hacer sonar el shofar en vuestra tierra de Israel, y lo santificarán como año de jubileo para todos sus habitantes. Ese es el origen del motivo por qué a la finalización del Yom Kippur nosotros tocamos el sonido del shofar para hacer recordar este hecho del jubileo y para hacer recordar la finalización del Yom Kippur, y esa es la diferencia que hay entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que en Rosh Hashanah nosotros hacemos 100 sonidos diferentes que se tocan en el día de Rosh Hashanah. En cambio, en Yom Kippur se hace una teruá gedolá, una tequiá gedolá, un gran sonido, en lo cual diferencia que el Yom Kippur tiene que ver con el concepto de uno. Estas son las referencias que tenemos referidas al día de Yom Kippur en el texto bíblico, como dijimos anteriormente, y a pesar que muchos pueden conocerlo, pero me parece que es bueno hacer un resumen del mismo para saber que el Yom Kippur no es una costumbre, sino es uno de los preceptos más importantes que tenemos dentro de la vida judía, y que es el día que nos permite unirnos con el Creador. Si hay la posibilidad ahora de pasar a la segunda etapa de esta conferencia, que es Yom Kippur en la Halajá, cómo está establecido la ley judía, cómo establece el cumplimiento de este día, el día previo a Yom Kippur, como vimos que en la Torá se menciona al día 9 del mes. Si hay alguna consulta al respecto, pueden hacer llegar las preguntas, tanto de los textos o de lo que vamos a comentar, para poder enriquecernos más. Respecto a los preparativos para Yom Kippur, voy a referirme puntualmente al día previo a Yom Kippur, lo que se llama y es conocido como Erev Yom Kippurim, y el día de Yom Kippur propiamente dicho. En primer término, en Yom Kippur, en víspera de Yom Kippur, se acostumbra a hacer caparot. Caparot significa, la ley judía establece que se toma un gallo para un hombre y una gallina para una mujer, y para una mujer embarazada se toma un gallo y una gallina y se lo pasa por la cabeza de la persona 3 veces, diciendo de caparatí, de jalifatí, de temuratí, y hay todo un texto que se pide al respecto, y la idea que es que la persona piense y reflexione y se sensibilice que todo lo que se le va a hacer al animal se le debería hacer a él. Y como Dios tiene misericordia y tiene bondad, le permite a la persona hacer capará y ser reemplazado por este animal, que se acostumbra casualmente a las caparot, después de faenarlas, dar su reemplazo en dinero, dedicarlo a los pobres, o regalar eventualmente el animal a los pobres, como son las diferentes costumbres al respecto. Lo ideal de este acto es hacerlo en la madrugada del día víspera de Yom Kippur, o sea, este año, el viernes a la madrugada, a la hora del punte del amanecer. Ese es el momento de mayor misericordia divina, y por eso es bueno aquellos que puedan hacerlo él. Pero si uno no puede hacerlo en ese horario, también se puede anticipar 1 o 2 días antes o en el curso de la semana, hacer la capará, cada uno individualmente. En el caso de imposibilidad se puede usar un gallo para varios hombres y una gallina para varias mujeres. Lo ideal es que cada uno tenga su capará. En casos donde se viva en comunidades donde no hay un shohet que pueda faenar el animal, y entonces hacer la capará y no faenarlo, o faenarlo no correctamente, indudablemente no es correcto, se puede tomar el valor de un gallo o una gallina en dinero y hacer capará con dinero, y reemplazar que este gallo por este dinero sea para tzedaká, y que yo vaya para la vida larga y buena, como se dice en el texto al respecto. Esto lo digo porque hay comunidades donde no tienen
un shohet permanente y no saben cómo resolver el tema de caparot, se lo puede hacer eventualmente con el valor equivalente a un gallo o una gallina. Otra de las costumbres que hay en el día de víspera de Yom Kippur, se acostumbra que en las comunidades se reparte los encargados de como así lo hacía el Rebbe durante años, que repartía leikaj, porque se acostumbra a pedir víspera de Yom Kippur algo, para que todo lo que tengamos que pedir a otra persona sea solamente esto, y nos dan un pedazo de leikaj, es una torta hecha con miel tradicional, deseándole al otro, Leshana Tová o Metuká, que tengas un buen año, un año dulce, y por eso en las comunidades se acostumbra a eventualmente hacer esto después de la plegaria de Shachrit en la mañana. El día víspera de Yom Kippur no se dice plegarias de confesión de pecado, porque es un día especial, un día medio festivo, y por eso también en el almuerzo de Yom Kippur, víspera de Yom Kippur, se hace como en las festividades, se acostumbra a untar el pan, a lavarse la mano y hacer amotzi, untar el pan con miel, se acostumbra a comer un primer plato de pescados y un segundo plato de carnes, es tradición comer kreplas, que es una especie de masa, relleno de carne envuelto en masa, que se acostumbra a cosas por el estilo, aquel que lo pueda tener, se hace eso en víspera de Yom Kippur, en el almuerzo. Hay que comer cosas livianas para que realmente uno después no padezca durante el ayuno. Dice el Talmud, ¿por qué la Torá dice, y harán infligir vuestro cuerpo, o sea, ayunando, el día 9 como el día 10? Y el día 9 nosotros no ayunamos. El Talmud comenta de que aquel que come y bebe durante el día 9, y por eso el día 9 de Tishre, víspera de Yom Kippur, está prohibido ayunar, y dice la ley judía, ni siquiera un ayuno por un mal sueño, que si la persona le ocurrió esto en Shabbat, puede ayunar y después expiar por ese ayuno que hizo en Shabbat, en víspera de Yom Kippur ni siquiera ese ayuno se puede hacer. Y dice el Talmud que aquel que come y vive víspera de Yom Kippur como si fuera lo que comería en 2 días, Dios le considera como si fuera que ayunó el día 9 y el día 10. Por eso, el día víspera de Yom Kippur hay que estar atento a esta recomendación y a pesar de eso hacerlo con cuidado. También es costumbre purificarse en el día de Yom Kippur, es una ley, una costumbre judía, en todas las comunidades judías sin excepción, de ir a la mikve, a la tevilá. Hombres van a la mikve antes de la plegaria de Minjá preferentemente, y dentro de esas costumbres hay una costumbre de hacer lo que se llama malkot. En la época que existían los Sanedrín y el Bedín, por ciertas faltas, las personas recibían malkot, que eran 39 latigazos, digamos, para expiar por ciertos tipos de falta, y por eso, para que expiemos de esta manera, se hace víspera de la purificación en la mikve, la persona con su cara hacia el norte y en posición de cuclillas, con las rodillas, y va repitiendo un versículo, Be'u Rahum, que él es misericordioso y piadoso, que tiene 13 palabras, 3 veces, y al repetirlo y por cada palabra que dice recibe en la espalda un látigo, en total son 39 latigazos, que esa es la costumbre al respecto. Y después se hace la plegaria de Minjá, ya con ropas festivas. Es costumbre que en los templos se ponen platillos para que la gente ponga tzedaká. El Baal Shem Tov solía decir que el ruido de las monedas golpeando en los platillos hacía derretir las clipot, las impurezas, antes de Yom Kippur, para que nos lleguemos purificados, y por eso en la mayoría de las comunidades se ponen diferentes platillos con diferentes finalidades, para diferentes causas, ese dinero que se recaude, y la gente pone dinero en tzedaká para expiar antes de la plegaria de Minjá. En la plegaria de Minjá, lo que tiene adicional es que se hace la confesión de pecados, al Heche Hatanu, que se hace
antes de la finalización de la Amidá, del Shemona Esrei, la plegaria que se hace de pie, y la persona ahí se lo hace en forma inclinada, golpeando el pecho por cada mención de cada una de las confesiones de pecado. Uno es un momento de suma concentración, suma sensibilidad, y uno tiene que pensar y meditar sobre las faltas eventualmente cometidas, e inclusive las que no están. Él lo hace en representación de todo el pueblo de Israel, pero por eso es importante hacerlo en el horario de Minjá eventualmente. Después, por la tarde, se acostumbra a comer seudá mafseket, la seudá que interrumpe. Por eso hay que tomarse el tiempo necesario para poder terminar y limpiarnos, enjuagarnos y todo lo que querramos antes de Yom Kippur. Es recomendable comenzar a comer 1 hora antes, 45 minutos antes de la puesta del sol, que este año más o menos, por lo menos acá en Tucumán, cada lugar donde como indique, es a las 19 horas, entonces tomar su tiempo necesario. En la seudá esa se come con pan, pero no es necesario comer 2 platos, sino que uno come lo que guste, preferentemente se comerá lo que la persona le interese, pero poder terminar con el tiempo necesario, y como dije anteriormente, es bueno que uno tome unos minutos de más para poder calcular que ayune en este día 26 horas o por lo menos 25 horas y varios minutos, que ya entró en la hora 26. También es costumbre conciliarse todos estos días, y especialmente víspera de Yom Kippur, con una persona que he tenido alguna diferencia a lo largo del año, sea económica o sea de palabra, buscar la conciliación con él, pedir disculpas, amigarse, a pesar que entre los Hasidim no es la costumbre las disculpas, sino más bien el afecto y mostrar cariño a la otra persona y ayudarlo en todo lo que el otro puede ser, pero esa es la costumbre de víspera de Yom Kippur. Se acostumbra a buscar, si uno siente que actuó mal de alguna forma con un semejante, buscar el acercamiento, buscar la manera de conciliarse. No hace falta llegar hasta la víspera de Yom Kippur, eso se puede hacer durante todo el tiempo, y estos días en especialmente, los Aseret Yemet Teshuvá, que son días de arrepentimiento, días de reflexión, para que nos permitan poder acercarnos al mismo. Esto es lo referido en general, de acuerdo a la costumbre de Jabat. Hay otras también costumbres en diferentes comunidades, pero básicamente traté de enfocarme en la costumbre de Jabat, que se hace víspera de Yom Kippur, el día viernes 9 de Tishri. Y ahora vamos a comenzar con las costumbres halágicas propiamente dichas del día de Yom Kippur. De acuerdo a lo que la Torá establece, como leímos anteriormente, infligirás vuestro cuerpo. El Talmud aprende 5 cosas que no se deben realizar en el día de Yom Kippur. Se aprende de los textos bíblicos. La primera de ellas, la prohibición de consumir alimentos en el día de Yom Kippur. Toda persona, hombre, mujer, anciano, joven, los niños, también se debe educarlos a ayunar parcialmente, y a partir de los 11 años ya las niñas ya tratan de hacer un ayuno completo, y los 12 años los varones hacen un ayuno completo, y a partir de los 13 años ya es obligación, tanto para niños como para niñas a los 12 y los niños a los 13, acostumbrar a ayunar completamente ese día. Salvo, inclusive mujeres embarazadas, mujeres que están dando de mamar, que en otros ayunos es más flexible. En esta ocasión la halajá establece que no, salvo una persona que sienta una descomposición y que esté en peligro, que un médico recomiende la necesidad de comer, puede interrumpir el ayuno. Obviamente, personas que tienen obligación de tomar cierta medicación o ciertas cosas que no pueden interrumpir, deben asesorarse con un rabino competente en el tema para que le explique cómo
pueden ayunar y simultáneamente no privarse de su asistencia médica que ellos necesitan en ese día imperiosamente, y la Torá les considera como si fuera que ayunaron a pesar que tuvieron que tomar cierta medicación. El segundo aspecto que la Torá dice, la prohibición de beber. No se puede tomar ningún tipo de líquidos de ninguna forma en el día de Yom Kippur, desde que entra al atardecer del día 9, se pone el sol, hasta la finalización del Yom Kippur, que es con la salida de las estrellas, y como dije anteriormente, se debe aumentar unos minutos tanto en el ingreso como en la finalización del Yom Kippur. En la práctica tampoco se puede enjuagar la boca o cosas así. También la tercera cosa que está prohibida en Yom Kippur es bañarnos o usar agua, lavarnos la cara, o todo ese tipo de cosas del uso de agua, está prohibido en el Yom Kippur, cuando lo hacemos esto por placer o para sentirnos cómodos, salvo cuando es una cuestión de higiene, por ejemplo, una mamá que cambió a su bebé y obviamente se manchó las manos o cosas por el estilo, tiene permitido el aseo de la misma, pero no puede otro tipo de uso del agua de higienización personal en el día de Yom Kippur. También está prohibido todo lo que significa untarse tanto cremas como aceites, todo lo que sea por placer para el cuerpo, para el cuidado de la piel, en ese día está prohibido, que se llama Siká, no se debe hacer. Excepcionalmente, en casos de que uno necesite algún tipo de cremas por cuestiones de salud, que son imperiosas su utilización, están permitidas porque no son por placer. Pero todo lo que ocasione placer, como la Torá nos dice, Beinitem et nafshotehem, afligirán vuestro cuerpo, por eso se debe privar de las mismas. Y también es costumbre, y acá quiero aclarar que la costumbre es solamente, no se deben usar zapatos de cuero, calzados de cuero únicamente, pero sí se pueden usar otros elementos de cuero como cinturones o sacos o pantalones de cuero. No están prohibidos el uso del mismo, solamente, y lo comento esto porque he escuchado de mucha gente erróneamente que en Yom Kippur no se puede usar cinturón de cuero o saco de cuero. No, la única prohibición del cuero es en el calzado, que se usan calzados como zapatillas de lona, de goma u otros elementos, para justamente la persona, el sostén de él son los pies, y cuando él está parado sobre los pies, sobre un buen calzado, él se siente seguro, se siente fortalecido, y la idea de Yom Kippur es un poco que quebrantar nuestro cuerpo, nuestra fortaleza material, física, para que permita aflorar nuestro sentir espiritual y sensibilizarnos, de alguna manera, para decirlo, angelizarnos un poco, parecernos más a los ángeles, que no comen, que no beben, que la higiene personal no tiene que ver porque tiene que ver con la higiene espiritual más que con la material, y por eso ese día somos más ángeles que personas, estamos más cerca de lo divino, y por eso todas estas costumbres. Y la quinta mitzvah que hay en el día de Yom Kippur es la prohibición de las relaciones maritales en una pareja, que no se deben tener relaciones sexuales, inclusive en el caso que a la mujer le toca en el día de Yom Kippur la visita de la mikve. Ese día es el único día del año que la visita a la mikve es postergada para después de Yom Kippur, y no va a la mikve ni tampoco obviamente tiene relaciones maritales, y todos los cuidados que rodean al cuidado de esta mitzvah, que es la de la relación de pareja. Esas son las 5 cosas eventuales que tenemos principalmente en el día de Yom Kippur. Después tenemos elementos importantes en el día de Yom Kippur, como a la entrada del Yom Kippur, comienza con el Kol Nidre, famosa plegaria en todas las comunidades, y previo a la misma se hace una autorización explícita, pública, de nosotros permitimos integrarse a la comunidad, a todos los desertores, a todos los pecadores, y permitimos que en el día de Yom Kippur nadie, ningún judío queda eximido de poder integrarse a las plegarias y sumarlo como uno más
de la comunidad judía, no importa sus antecedentes a lo largo del año, ese día es un día de perdón, un día de misericordia, un día de integración. Y el Kol Nidre justamente tiene sus orígenes en la época de la Inquisición, que muchos judíos eran obligados y sometidos a jurar lealtad externamente al cristianismo y otras porque eso iba en su vida. En el día de Yom Kippur todas las promesas se anulaban y eso es el Kol Nidre, es la anulación de todos los compromisos que hemos podido asumir a lo largo del año, y por eso es una plegaria tan importante y tan conmovedora. Se sacan todas las Torá que hay en el arca, es un mérito muy grande comprar el primer Sefer Torá que se saca, se lo conceden en muchas comunidades al rabino, pero el que compra ese derecho tiene un gran mérito y una gran bendición para el año, y por eso el Kol Nidre, que es la apertura del día de Yom Kippur. Después tenemos otro momento cúlmine del día de Yom Kippur, el Shachrit a la mañana, después la lectura de la Torá, que es un honor poder subir en ese día eventualmente, y el Iskor, que es uno de los momentos más especiales, recordar a nuestros seres queridos en un día tan sagrado, tan especial, y finalmente la plegaria de Musaf. Por la tarde, después de un receso que en la mayoría de las comunidades se hace, tenemos la plegaria de Minjá, y como adicional y excepcional del día de Yom Kippur, tenemos una quinta plegaria llamada la Neilá, el cierre que se hace ya cerca del ocaso del día de Yom Kippur, cercano a la culminación de este día, que se llama el cierre de la plegaria de Yom Kippur. Voy a contar una anécdota jocosa. Se cuenta que un gentil en una ocasión se acercó a un paisano y le dice: che, decime una cosa, ¿cuántos rezos tienen los judíos diariamente? Entonces uno le contestó: y los judíos rezan 5 veces por día. Y después se acercó a otro paisano y le dice: che, ¿cuántas veces rezan los judíos por día? Y le dijo: 4 veces por día. Y después se acerca a un tercero y le pregunta: ¿cuántas veces rezan los judíos? Y le dice: 3 veces por día. Entonces este hombre estaba totalmente confundido, no se ponían de acuerdo, que eso ya es tradicional, que nunca se ponen de acuerdo, pero uno decía 3, otro 4, otro 5. Muy confundido fue al rabino a preguntarle de qué se trataba esto. El rabino piensa un momento y se ríe y le dice: los 3 te dijeron la verdad. El judío que te dijo 3 plegarias por día es un judío que reza todos los días. Entonces, la mayoría del año, él reza Arbita a la noche, Shachrit a la mañana y Minjá por la tarde. Entonces, para él, todos los días se hace 3 rezos. El judío que te dijo 4 es un judío que frecuenta el templo solamente los Shabbat y las festividades. Y como en ese día tenemos el Musaf como una plegaria adicional, extra, que eso es la palabra Musaf, entonces él creía que todos los días se hacía 4 plegarias, y el judío que te dijo 5 plegarias, él creía que todo el año era Yom Kippur, que se hacía todos los días, se hacía la Neilá, porque él iba solamente Yom Kippur al templo, y él veía que en el templo se hacían 5 plegarias. Pero este es el hecho de que en el día de Yom Kippur, y tiene que ver con algo muy significativo, que vamos a ver después en la parte esotérica de la importancia del día de Yom Kippur, estos son las plegarias de este día, un día de especial relevancia para todos los judíos. Lo interesante que vemos en este día, que la gran mayoría de los judíos, la gran mayoría, y por la excusa que quieran decir, se acercan al templo. Unos dirán para saludar al Zeide, para ver a la Bobe, otros para estar con mis amigos, pero ningún judío quiere quedar afuera ese día. Y rece mucho o rece poco, pero en el día de Yom Kippur él quiere estar junto a los suyos, él quiere estar con los Yehudim. Y a pesar que durante el año muchas veces ocultamos nuestra identidad y queremos pasar desapercibidos y que no nos marquen con el dedo, en el Yom Kippur bajamos las persianas de nuestros negocios, muchísimos ayunamos, y Dios quiera que cada uno tome conciencia en este Yom Kippur, la importancia de cada uno de nosotros y cuánto sumamos para el amor de Dios por el pueblo de Israel y por la humanidad. Cada Yehudí es para Dios como un hijo único, nacido en la ancianidad. Cuánto ama un padre, y no importa qué haya hecho, el amor de un padre hacia un hijo siempre es latente. De esa manera y ese sentimiento tenemos que sentir todos. Dios nos quiere y nos ama y espera de nosotros
esa reciprocidad, que nosotros no nos olvidemos de Él, no solamente de demandarlo, sino también de querer estar junto a Él, querer abrazarnos, y el día de Yom Kippur es una gran oportunidad de que nos permite a nosotros acercarnos a Él. Por eso Yom Kippur tiene esta singularidad en la vida judía, que es Ahad Bashana, una vez al año. Voy a aprovechar para, después de haber concluido en forma genérica lo que es la ley judía, la halajá, lo que establece para la víspera de Yom Kippur y para el día de Yom Kippur propiamente dicho, voy a recurrir a algunas preguntas que nos llegaron acá. Pregunta Victoria, Rabino, si yo pido y la otra persona no lo acepta, ¿qué sucede? Muy buena pregunta, y la respuesta es así. Cuando una persona tuvo alguna diferencia con alguien, tiene en primer término que tener la entereza, la humildad y la manera de buscar verdaderamente el perdón del otro. Y tiene que buscar el canal ideal para que el otro le conceda el perdón. Si él sabe que con el otro hubo un conflicto muy fuerte, que ni siquiera quiere verlo, la halajá recomienda que él busque un intermediario para que sea el conciliador, para que no sea tan violenta el reencuentro, que el otro, en lugar de perdonarlo, va a multiplicar tal vez su enojo y su violencia. Entonces, buscar a alguien que sea como un mediador previo para poder llegar a conciliarse. De todas maneras, la ley judía establece que una persona no tiene que ser cruel, y así como Dios nos perdona todas nuestras iniquidades y nuestros pecados, y que mucho tiempo a veces nos olvidamos de Él, también cada yehudí tiene que tener este gesto de asemejarse a Dios, a ser bondadoso, a ser generoso y perdonar lo que le hayan cometido, las faltas que ya le hayan cometido. Solamente el Talmud advierte que cuando un alumno faltó el respeto de su maestro que lo guió y lo encaminó en la vida, entonces ese maestro, por el bien del alumno, tiene que hacérsela difícil y no perdonar tan fácilmente para que realmente el alumno tome conciencia de la gravedad de su falta y que realmente haga una sincera teshuvá y que su pedido de perdón no sea de la boca para afuera, sino que sea honesta. Pero en el resto de los casos las personas no tenemos que ser rencorosas, no tenemos que guardar odio hacia el otro, que al fin y al cabo el odio al que más daña es al que lo porta y no al otro, porque ni se entera que yo sí me siento mal con él, y tenemos que procurar conceder el perdón. Pero en el caso que no suceda, la persona tiene que insistir 3 veces, dice la ley judía, y si el otro no acepta el perdón, lo tiene que dejar, y Hashem va a saber canalizar el perdón de esta persona, y el otro será responsable al respecto. Pero vuelvo a reiterar que tenemos que ser honestos, no decir de la boca para afuera y pedime, dame perdón, y realmente no siento ningún arrepentimiento o remordimiento de lo que hice. Si yo sinceramente me siento arrepentido y siento que le falté el respeto al otro de cualquier forma posible, tengo que buscar si fue con dinero, tratar de llegar a un acuerdo, reconciliarme con él. Si no lo puedo hacer ya, decirle, mira, yo quiero arreglar con vos, nos comprometemos después de Yom Kippur, ir al rabino, ir a un mediador o lo que fuese necesario para zanjar la diferencia, pero yo quiero estar bien con vos. Si no es el momento de ya no se puede arreglar, pero por lo menos hacerle saber que mi intención es arreglar con el otro. Y si fue de palabra, buscar los medios y los canales para que el otro sienta sinceramente mi honestidad. Y dice el profeta de Israel, Kamaim panim el panim, cuando yo muestro verdadero amor y sinceridad en mis palabras, que quiero acercarme al otro, el otro va a reflejar esa cara. Así como las aguas, cuando yo miro y las aguas son limpias, reflejan mi imagen, también cuando mi corazón es limpio y en el pedido de perdón soy puro, también el otro va a devolver con el mismo feedback, la misma devolución de poder concederme el perdón. Otra pregunta que dice Moshe, ¿dónde quedó el arca del pacto después de la destrucción del primer templo?
Respecto a esto, dice que hay varias opiniones en Talmud, pero la más popular es que se abrieron la tierra del Beit HaMikdash, que el rey Shlomo había hecho ciertos túneles cuando construyó el Beit HaMikdash para que ciertos elementos, y dentro de ellos estaba el Arca de la Torá con las tablas de la ley, se ocultaron en ellos y hasta hoy en día no se sabe en dónde está, pero están ocultos bajo el templo de Jerusalén, hasta cuando venga el Mashiach, que ahí se van a recuperar. Pero ya antes de la destrucción del primer templo, el Arca de la Torá fue oculta, y en el segundo templo ya el Arca de la Torá no estaba. Otra pregunta, Sofía dice: primero perdoné dentro de mí, luego a la persona 3 veces durante varios años. No hay cambios, sigue siendo la misma persona. No busco un cambio, solo aceptarlo de lev, de corazón. Fue contraproducente, estimo su conducta no es buena. Sofía, no puedo responderte en plenitud a lo que planteás porque no conozco los pormenores, pero entiendo que una de las maneras de perdonar a una persona que a veces yo quiero llevarme bien con él, pero la incompatibilidad de caracteres, de genio, de las actitudes de la otra persona no son buenas, el tomar cierta distancia y no generar conflicto con la otra persona, yo no sé por eso de quién se trata en esta ocasión, también eso es parte del perdón y bajar los decibeles de conflictividad. Te recomiendo, si vos realmente lo perdonaste y él sigue dañándote, toma cierta distancia, no con odio ni con rencor, sino simplemente para cuidarte a vos misma y para también permitirle a él que no sea reiterativamente equivocarse en infligirte daño. De esa manera también lo estás perdonando y de esa manera estás produciendo que él no se siga equivocando. Son temas difíciles y a veces no tenemos las soluciones nosotros para poder resolverlo, pero sí tenemos la capacidad de ser pasivos, de ser tranquilos y no buscar el conflicto. Y eso Hashem lo sabe apreciar, lo sabe valorar. Obviamente, voy a contar una pequeña anécdota muy rápida, que también depende mucho de lo que nosotros hacemos y cómo mostramos el amor hacia la otra persona para que la otra persona nos ame. Hay una anécdota que había una pareja que se llevaba muy, muy mal y el marido padecía de su mujer todas las atrocidades posibles e imaginables y ya su convivencia era insostenible. Entonces un buen día, harto, se dirige al rabino y le dice: rabino, necesito un gran favor. Le dice: ¿Qué quieres, hijo mío? Dice: necesito que usted le dé una maldición para que mi mujer se muera. El rabino lo mira y dice: qué planteo, ¿no? Pero se le ocurre una muy buena idea. Le dice: mira, yo acepto tu desafío y yo le voy a dar una maldición para que se cumpla lo que vos pides, pero hay una condición para que esa maldición se pueda cumplir. Le dice: ¿cuál es? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? Todo lo que usted diga. Entonces, el rabino le dice: mira, a partir de hoy y hasta un año, tú tienes que tratarla como una reina, pero como una reina de verdad, preocuparte y atenderla de lo mejor. Entonces, de acá a un año, la maldición se cumple. Si no la trataste como te dije, la maldición no entra en vigencia. El hombre, harto de las atrocidades que padecía de su mujer, le dice: acepto, cómo no, rabino, con mucho gusto. Y sale del rabino, se va a una florería, compra un ramo de flores, llega a su casa: hola, mi amor, le trae el ramo de flores. Y la mujer lo mira: ¿y a este qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? Dice: ya se le va a pasar. Y al otro día a la mañana le sirve un espléndido desayuno en la cama y le da un besito, y así cada día dice: bueno, no sé qué pasó, pero ya se le va a pasar. Pero pasan varios días, pasa una semana y el hombre cada vez se esmera más en atenderla mejor. Y la mujer dice: ah, pucha, no se le pasa, parece que esto va en serio. Entonces, pasado unos días, ella dice: ah, yo también lo quiero sorprender. Y una noche, cuando llega a la casa, hay una mesa puesta con una vela encendida, un vino frío puesto en la mesa, y la comida que a él más le gustaba que le hiciera, y le dice: te lo hice por ti, por todo lo que estás haciendo. Y así uno le daba una devolución al otro y empezaron a enamorarse nuevamente y a amarse profundamente, como nunca lo habían hecho, y parecían
uno un rey para la otra, y para él era una reina verdaderamente y la amaba con todo lo que él tenía. A eso de los 9, 10 meses, el hombre se acuerda de la propuesta deshonesta que le había hecho al rabino y va desesperado a decirle: rabino, no quiero que se muera, la amo como con toda mi alma, por favor, implore a Dios para que se anule la promesa. Entonces el rabino le dijo: ve a tu casa y vive en paz con tu mujer. Vos hiciste lo que tenías que hacer, te das cuenta que ella también te devolvió con el mismo cariño y con el mismo afecto. A veces también depende mucho cómo nosotros actuamos con el otro para que el otro nos dé su devolución. No generalizo ni digo que este sea el caso, pero muchas veces lo que nosotros ponemos ayuda para que el otro devuelva de la misma manera o mejor de lo que nosotros imaginamos. Tenemos otra pregunta acá de Samuel que dice: ¿por qué no el baño? ¿Desde y cuándo no sea placentero sino por aseo? Justamente, ¿por qué no bañarse el día de Yom Kippur? Que esa es la pregunta que se refiere. Se refiere principalmente porque satisfacción, y como ese día estamos dedicados más a lo espiritual, por un lado, también afligimos nuestro cuerpo, no nos encontramos con la mayor confort y con mayor comodidad, desestabilizamos lo corporal, lo físico, para que nos sientamos incómodos con lo físico, por eso los calzados que se cambian y otras costumbres, también el baño tiene que ver con eso, y por eso la Torá lo establece y dice precisamente: y harán afligir vuestros cuerpos, y el no bañarse tiene que ver con una aflicción del cuerpo, y por eso en el día de Yom Kippur no se debe realizar. Es parte de la ley judía, y que esto no es una costumbre, sino se deduce de los textos bíblicos de la Torá. Bueno, acá llegan unos saludos particulares, pero agradezco los mismos. Ahora sí, ya vamos a pasar a... Acá vamos a escuchar una pregunta fuerte. Sí, digamos, Yom Kippur, digamos, es, digamos, donde Dios, digamos, pedimos perdón por los pecados que cometemos contra Dios, pero contra el prójimo también. Muy buena pregunta. Acá la pregunta es: en Yom Kippur pedimos a Dios perdón por los pecados que cometimos contra Él. ¿Y qué pasa con los pecados que le cometimos al prójimo? En realidad, la respuesta dice el Talmud claramente: Yom Kippur expía por los pecados que cometimos contra Dios y por los pecados que cometimos contra el semejante, si previamente le hemos pedido perdón y nos reconciliamos con él. A pesar del perdón del semejante, también hubo acá una falta a Dios. Si le robamos al semejante, aunque le devolvimos la plata que le robamos, pero una falta a Dios. Si le mentimos, se lo insultamos o cualquier otra falta que hemos cometido, entonces, aparte de la conciliación con el prójimo, tenemos que conciliarnos con Dios. Si no le hemos permitido y no le hemos pedido perdón o no le hemos dado la oportunidad de reconciliarnos, obviamente que Yom Kippur no lo perdona, ¿sí? Si no nos arreglamos primero con el semejante, Yom Kippur no los perdona, y por eso tenemos que preocuparnos y ocuparnos de realmente conciliarnos con nuestros gente conocida o con quien sabemos que le hicimos un mal de alguna manera, para que Yom Kippur nos dé la oportunidad de perdonarnos, diríamos así. Ahora vayamos a hablar puntualmente de la tercera etapa de esta charla, que es Yom Kippur en la mística judía, Yom Kippur en el contenido del mismo, más allá de lo halágico o de los orígenes del mismo. Yom Kippur tiene una gran diferencia al día de Rosh Hashanah. A pesar que son conocidos como Yamim Noraim, altas solemnidades, la gran diferencia entre Yom Kippur y Rosh Hashanah tiene que ver, y como lo decimos en las plegarias de Rosh Hashanah, Yom Adin, es el día del juicio. El juicio implica una ley, hay un juez
que juzga de acuerdo a esa ley, y el juez tiene la obligación de aplicar la ley tal cual es. Y por eso rige en ese día la geburá, la rigidez, la severidad eventualmente, y vamos a ser merecedores de acuerdo a nuestros méritos. Por eso existe la previa a Rosh Hashanah, todo el mes de Elul, que es mes de misericordia y mes de Selijot, de plegarias, de misericordia, para que la persona pueda acercarse al Creador. Y como dice la palabra Elul, Anile Dodive, Dodili, yo para mi amado y mi amado para mí, que es la oportunidad de acercarse a Dios. Y entre los Hasidim, esto es muy importante, aprovechar el mes de Elul para poder acercarnos a Dios, poder corregir nuestras acciones. A partir del 18 de Elul hasta Rosh Hashanah tenemos exactamente 12 días. 18 de Elul es el día del nacimiento del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, y a su vez también de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, el fundador del movimiento hasídico Chabad. Tenemos 12 días, cada uno de estos días nos permite corregir lo que hemos hecho a lo largo de los 12 meses del año. Y después entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son los 10 días de arrepentimiento, deduciendo los 2 días de Rosh Hashanah y el día de Yom Kippur, nos queda exactamente 7 días que nos permite recomponer lo que fallamos en cada uno de los días de la semana, todos los lunes, todos los martes, y podemos recomponerlo de esa manera, pero lo podemos hacer con alegría en el mes de Elul. Por eso Jai Elul tiene que ver con vida, con alegría, y cuando uno se acerca a Dios con la alegría y no por el temor y no por el rigor, indudablemente su acercamiento es infinito, la alegría no tiene límites, rompe todas las barreras y podemos llegar ya al día de Rosh Hashanah listos para nuestro veredicto favorable en el día del juicio, porque nos preparamos dignamente con todas las recomendaciones y elevaciones espirituales necesarias. Pero Rosh Hashanah es Yom Adin, y reina y prevalece en él la Geburá. En Yom Kippur, a diferencia de eso, es un día de capará, un día de expiación, un día de misericordia, un día de slijá, de perdón. Y para conceder perdón es necesario tener bondad, es necesario ser generoso. Y por eso, a diferencia entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en Rosh Hashanah predomina el nombre Elohim. Elohim tiene que ver con la naturaleza, suma 86, el mismo valor numérico, o como la palabra kos es vaso, que es Haf, Vav, Samach, que suma 86, porque la función de un vaso es contener su contenido, limitar, restringir. Rosh Hashanah restringe lo que vamos a recibir. Si somos merecedores de lo que pedimos, lo vamos a recibir, y si no, al contrario, Hashem nos da después oportunidad de recomponer, pero Rosh Hashanah nos va a conceder lo que merecemos. Yom Kippur tiene esa característica de que Hashem, el día de Yom Kippur, concede bondad, concede generosidad más allá del merecimiento. Por eso en el Talmud hay una famosa discusión, si Itzumó Shel Yom Kippurim, la esencia del día de Yom Kippur, expía a la persona. O sea, aunque yo no haya hecho ninguna reflexión, solamente respete el día de Yom Kippur, no lo viole al día de Yom Kippur, porque si no, si yo violo sistemáticamente el día de Yom Kippur mismo, es como que me estoy autoacusando a mí mismo. Pero si ese día yo voy y hago lo que tengo que hacer en el día de Yom Kippur, aunque no hice arrepentimientos mayores a todos mis pecados con Dios, la propia santidad del día de Yom Kippur, la propia esencia del día de Yom Kippur tiene la fortaleza de expiar por todas nuestros pecados, nuestras faltas. Así hay una discusión en el Talmud. Otros opinan no, que junto con eso tiene que haber, la expiación tiene que estar acompañada por la teshuvá, que significa, como dice Maimónides, en 3 pasos. Primero, tomar conciencia y reconocimiento del pecado. Segundo, decisión de no ser reincidente, decidir fervientemente en el corazón de no ser reincidente, y tiene que haber una confesión manifiesta de la boca del pecado que yo cometí. Por eso tenemos el vidui, que se hace la confesión de pecado en el día de Yom Kippur, que se la hace varias veces en el día, 5 veces aproximadamente, más la que se hace
con anterioridad a la entrada del Yom Kippur, porque tiene que haber una verbalización para la acotación de mi conciencia de la falta que he cometido. Cuando yo no la especifico con la boca, o a veces puede pasar que la minimizo, por demás, no pasó nada, o la sobredimensiono y digo, no, esto ya no tiene perdón. Y ni una ni otra son verdades. Por eso es necesario el vidui verbal para que la persona pueda acotar en la falta que cometió y pueda encarar la manera de resolverlo. Esa es parte de los procesos de la Teshuvá. Pero de todas maneras tenemos esta idea. ¿Por qué? Porque en el día de Yom Kippur tiene la virtud de brillar el nombre Abayé, el tetragramatrón, el nombre de 4 letras, que es Yud-Ke, Vav-Ke, las 4 letras que conforman el nombre inefable de Dios, que el nombre de Dios tiene que ver con Gesed, tiene que ver con bondad. El nombre de Dios tiene que ver con algo que trasciende los límites, que trasciende lo acotado. Yom Adin tiene que ver con ley, con justicia, con los merecimientos. Yom Kippur no tiene que ver con las limitaciones del día, es un día trascendente porque en ese día esencia, y como dice el pasuk, leímos antes de la Torá, Lifne Hashem Titaru, delante de Hashem, de Abayé, van a ser purificados. En el hasidismo se le da 2 acepciones. Delante de Dios es delante, y también la palabra Lifne, más allá de Dios, que viene de la esencia del Creador, que está más allá siquiera del nombre Abayé, como es Dios en su propia esencia. Y la palabra Abayé significa Allá ove veie kehad, estuvo, está y estará en el mismo instante. Y es la fuente de la creación, significa que trasciende a tiempo y trasciende a espacio. Toda cosa creada necesita 3 elementos, dice el Talmud: un lugar, un tiempo de vida y una energía viviente, que es el Nefesh. Yom Kippur es la consagración de lo que significa lo más excelso de la creación. Y por eso Yom Kippur tiene que ver con la unicidad de la esencia de las cosas más sagradas. Por eso nosotros tenemos Abayé, empezando de abajo hacia arriba, tenemos 4 elementos, 4 letras, que son categorías. Los primeros, la Hei última del nombre de Dios, tiene que ver con la acción y la creación de este mundo, tiene que ver con los días laborables de la persona, que son la mayoría de los días de nuestra vida. Dios dijo, 6 días trabajarás, es una mitzvah trabajar, es el mundo de la transformación, que tiene que ver, estando relacionado con las sefirot, con los atributos cabalísticos, que son 10, tiene que ver con la última sefirá, que tiene que el poder de Malhut, de gobierno o de acción eventualmente. Después tenemos las festividades en un escalón más arriba, Sukkot, Pesach, Shavuot, que son varias veces al año, que también ahí ya es días más especiales, días de alegría, días de reconfortón, por eso nos saludamos Chag Sameach, Gut Yontem, Moadim Lesimcha, diferentes maneras que expresan la alegría de estos días particularmente, porque tiene que ver con las cualidades del corazón o las sefirot, que son las mitot, los atributos divinos, y como dijimos antes, tienen que ver con la generosidad y con la alegría y con la manifestación de la persona. Por eso en esas festividades es muy importante también tener los 4 necesitados de Dios. Dice Dios, si vos alegras a mis necesitados, que es el huérfano, el pobre, el desamparado, el huérfano y la viuda, yo alegraré a los tuyos, que es tu esposa, tu hijo, tu hija y tus sirvientes, también los voy a alegrar en esta festividad. Y eso tiene que ver con la letra Vav, que tiene que ver con la manifestación de la alegría. En un escalón más arriba tenemos el día de Shabbat, que el día de Shabbat principalmente es un día a la semana y que tiene que ver con el entendimiento y la conciencia de la persona de entender que Dios es el creador del mundo. Nosotros a veces trabajamos duro, creemos que nosotros somos los éxitos, pero el Yehudí sabe que él se asocia al Creador y reconoce en el Creador, y por eso, en las 2 ocasiones donde está mencionado la observancia del Shabbat en los 10 mandamientos,
Dios hace referencia a dos puntos claves en la fe de Israel. La primera, en una ocasión dice, Zecher leMaaseh Bereshit, recuerdo del Génesis. El Shabbat nos recuerda y nos hace tomar conciencia que el creador del mundo y el creador de mi vida y el que me da toda la bendición para el progreso es Dios. Y en otra parte dice, Zecher leYetziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto, que también el Shabbat nos permite ser hombres libres, salir de todos los acosos. Muchas personas trabajan y se olvidan de su verdadero sentido al trabajo y se vuelven esclavos de su trabajo y no son dueños de su propio tiempo. Shabbat nos da la posibilidad de tener la libertad y de ser conscientes y entender con nuestro entendimiento, por eso tiene que ver Shabbat con el entendimiento de Dios, que Dios es el creador y el proveedor y nada me va a faltar en mi vida por no trabajar Shabbat. Yo siempre digo lo siguiente, si soy suficientemente inteligente y me creo un hombre listo, 5 días me tienen que sobrar para hacer buenos negocios. Y si soy medio schlepper, ni 7 me alcanzan. Entonces, si tengo confianza en mí y tengo confianza en Dios, el Shabbat seguro que no va a traer perjuicio a mi vida. Y por eso Shabbat tiene que ver con la segunda E del nombre de Dios, que tiene que ver con biná, con entendimiento y con raciocinio, que la persona entiende que el éxito en todo lo mundano tiene que ver con la bendición del Creador. Dios es el que me da Birkat Hashem y Ta'ashir. La bendición de Dios es la que trae la riqueza. Nosotros tenemos el deber de hacer gestión, tenemos el deber de actuar, porque nuestra finalidad en el mundo es hacer de este mundo y aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para traer divinidad al mundo. Y cuando nosotros somos inteligentes y robamos horas a nuestro trabajo para el estudio, y yo tengo al lado de la caja un Teilim, y cuando no hay un cliente a cobrar me pongo a leer un Teilim, o me pongo a estudiar un Pasuk, o me pongo a estudiar un poco del Talmud, o cada uno en su actividad sabe, porque él entiende que ese es su verdadero rol en la vida, ser un Yehudí que esparce divinidad en el mundo, porque el sustento de la persona Dios se lo asigna en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah Dios nos concede todo lo que vamos a ganar en este año, hasta el año próximo. Y no porque trabajemos más horas y nos volvamos locos más, los resultados van a ser mejores. Confiemos en Dios, quien es un socio confiable, que nuestras cuestiones van a ir bien. Confiemos que podemos hacer bien las cosas y por eso Shabbat nos da esa oportunidad. Y finalmente, la primera de las 4 letras del Tetragrammaton de Abayé es la letra Yud, que es un punto. Y ese punto representa al día más sagrado. Shabbat, Shabbatón, como leímos antes en la Torá, lo llama la Biblia, el gran Shabbat, porque ese día es un día de esencia. Es la esencia de la humanidad, la esencia del pueblo judío, la esencia de la existencia, es el día de la esencia de Dios. Y por eso, la Yud, que es el punto que tiene que ver con lo que nosotros representamos en este mundo, todo lo excelso de lo que representa la persona se pone de manifiesto en este día, porque en ese día brilla el nombre de Dios. Y como este nombre de Dios tiene que ver con lo trascendente, que los límites de tiempo y espacio no lo acotan ni lo sujetan, y eso está de manifiesto en el mundo que vivimos, por eso afecta a todo judío por igual, y no importa si él es observante o no, Yom Kippur él está presente. Yom Kippur él no trabaja, Yom Kippur él ayuna, y ese día, le guste o no le guste, él es igual a cualquier otro judío, a aquel que él durante todo el año tal vez se trata de diferenciar, porque lo llama ultraortodoxo o medio cerrado, él ese día hace exactamente lo mismo, porque todos los Yehudim estamos unidos. ¿Y por qué? Porque nuestra alma judía tiene 5 partes, así explica la Cábala. Hay 3 partes que se embisten en nuestro interior. 2 las percibimos permanentemente. La más baja es el nefesh, que nos hace sentir vivos, que estamos vivos y que sentimos, tenemos... El segundo es el ruach, el espíritu de la persona. No solamente que vivo, sino yo acciono, gestiono, tengo sentimientos, movilización. Ese es el ruach y yo lo percibo permanentemente. La tercera
es la Neshama, que en general al alma se la llama Neshama porque es la del medio y es la que une la parte que se enviste en nuestro cuerpo con las partes, dos partes que quedan en la esencia y en el origen de la misma. Neshama es como el aura que nosotros sentimos, que está con nosotros y sujeta a nosotros, y por eso un alma se enviste en un solo cuerpo. Un alma no se puede repartir en varios cuerpos simultáneamente y en el mismo instante. Y también un cuerpo tiene un solo alma. Cuando otro alma se introduce en el cuerpo de una persona que ya tiene un alma, se producen grandes perturbaciones en ese alma, y eso es lo que a veces se comenta como dibuk, no es la ocasión, pero puede existir, pero no es lo natural o habitual eventualmente. Y después, en las esencias de los planos espirituales queda la Hayá, que viene de los mundos esotéricos, de Atzilut, Briá y Yetzirá y Asiá, los cuatro mundos abstractos, que dan origen al mundo material, el mundo junto a Dios, el mundo de la creación, de la formación y de la realización, que de ahí provienen las diferentes almas de Israel. Todas provienen de Dios en su origen, pasando raudamente por los diferentes mundos, pero algunas se estacionan, algunas en el Atzilut, las almas de los líderes del pueblo, el alma del rey David, en Malhut de Atzilut y así, etc. Después, la mayoría de las almas venimos de los mundos más inferiores, Briá, Yetzirá y Asiá. Cada uno no elige el alma, ni los padres elegimos el alma que Dios nos regala, es un regalo de Dios. Solamente los padres podemos regalarle a nuestros hijos el tipo de vestimenta que le vamos a regalar a ese alma para que se pueda expresar en nuestra vida. Y eso dice la Cábala, que va a depender de la calidad de las relaciones íntimas que tuvimos en el momento de la concepción. Si tuvimos en ellas sentimientos de pureza, sentimientos de reproducción, de traer un hijo al mundo con la bendición de Dios, a pesar que hemos disfrutado de ese mundo con el mayor placer, le vamos a otorgar a nuestros hijos vestimentas dignas para que su alma se pueda expresar con el mayor potencial. Y si no, vamos a hacer que ese alma de alguna manera padezca los enclaustres de una ropa no adecuada para ella poder comunicarse y manifestarse con el cuerpo físico y con el mundo que a ella la rodea. Y entonces la Hayá está en una dimensión más arriba sujeta de la misma. Y hay una dimensión que es la más elevada, que es la esencia del alma, que ella está junto a Dios siempre, que se llama Yehidá, que esta Yehidá significa única, una, unida, que está unida a la esencia de Dios en lo alto. Por eso en el Tania explica que el alma de cada Yehudí es una chispa y una porción de Dios en cada uno de nosotros, y por eso nos conformemos, aceptemos, reneguemos de aceptarnos como tal. El Yehudí nunca se puede autodestruir, o casi nunca, y el Yehudí, haga lo que haga, se siente Yehudí, él es Yehudí siempre, porque no tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con la elección de Dios, y que Dios nos regaló ese alma. Y por eso, hasta aquel que se declara ateo y comunista, a él lo llaman judío y después comunista. No así en cualquier otra religión. Y por eso es lo que nos vincula a todos judíos por igual. Y estemos en cualquier parte del mundo y nos conozcamos o no, nos sentimos siempre vinculados, porque todos provenimos de una misma esencia. Somos todos de un solo cuerpo, que es el cuerpo de las Neshamot de los Yehudim, y tenemos un solo Padre Celestial, que es Dios, para todos por igual. Y no importa lo que hagamos. En el día de Yom Kippur, esa yejidá de cada uno de nosotros brilla a su máxima potencial. Entonces, todo lo que hayamos hecho en el año no tiene relevancia lo que somos, y por eso estamos donde estamos en ese día, junto a Dios, porque Dios brilla con el nombre Abayé y hace brillar también nuestra propia esencia que trasciende todo lo imaginario, y por eso es un día de unión, un día de reconciliación, un día de acercamiento a lo espiritual, y todas las actividades que hacemos no son simplemente para castigarnos. Al contrario, Dios nos ama, y por eso cada judío, cuando termina el día de Yom Kippur, a pesar que está muerto de hambre, agotado de cansancio, se siente pleno,
se siente que ha cumplido su deber, que ha dedicado un día íntegro a la consagración del mismo, y por eso nos hace tan bien Yom Kippur, nos llena tanto como judíos y cargamos la batería para todo el año, que nos permite seguir adelante como pueblo milenario, como pueblo que no claudica y que no baja los brazos nunca. Otra de las reflexiones interesantes que encontramos para el día de Yom Kippur, que tiene que ver con todo un proceso que explicamos anteriormente. El profeta Amós dice, Arié Sha'ak Milo irá, el león ruge, y quién no temerá. Dice la Cábala que la palabra Arié está conformada por 4 letras, que cada una de estas 4 letras ponen de manifiesto el proceso este que hemos comentado. La Aleph alude al mes de Elul, que es la previa, la preparación, el mes de la Slijá, el mes del acercamiento y demás. La Reish hace alusión a Rosh Hashanah. La Yud hace alusión al día de Yom Kippur. Y la Hei final de Arié hace alusión a Hoshana Rabbah, que Hoshana Rabbah es el último día de Sukkot previo a Shmini Atzeret, que ahí es la moratoria final que Dios nos da, que si Yom Kippur nos pasó de largo y no tomamos conciencia, nos da una segunda oportunidad, y entre los Hasidim todavía somos no tan presurosos para cerrar el expediente, y por eso entre los Hasidim también se extiende hasta Yom Kippur, hasta la fiesta de Hanukkah, que también en Hanukkah son 8 días que brilla una luz especial. En plena oscuridad Dios nos trae luz, que hasta Hanukkah Dios nos espera para sellar nuestro expediente. Pero no esperemos hasta el último, sino Yom Kippur nos da esa oportunidad de poder recomponer armoniosa, pacífica y bondadosamente por parte de Dios lo que nosotros realmente deseamos. Y para ir avanzando con esto, como dijimos, el día de Yom Kippur tiene que ver con lo excelso de lo excelso, y por eso hay 4 elementos necesarios que en día de Yom Kippur se pone como lugares excelsos. Antes dijimos que el Talmud trae que toda existencia necesita de 3 elementos. El primer elemento para existir es un espacio, makom. El segundo, y por eso en el día de Yom Kippur tenemos diferentes lugares sagrados en el mundo, como dentro de las naciones del mundo, los Bate Kenesiot, que son lugares sagrados, los templos, los lugares de estudio, los colegios, lugares que se hacen acciones altruistas, acciones de bondad. Tenemos en el mundo Eretz HaKodesh, la Tierra Santa, reconocida por todas las naciones del mundo, que de ahí Dios bendice a todas las naciones del mundo. Benibrejú beja kol mishpejot ha'adamah, se bendecirán en ti todas las naciones del mundo, y los ojos de Dios están puestos en ella. Dentro de Israel tenemos Jerusalén como ciudad santa. Dentro de Jerusalén tenemos el lugar del templo, la explanada del templo, como lugar especialmente santo, más de mayor santidad, y por eso no cualquiera y no en cualquier bajo circunstancia entraba al templo, tenía que tener un estado de pureza particular. Y dentro del mismo templo teníamos el lugar Kodesh HaKodashim, el lugar Sacrosantum, que ahí solamente podía entrar el Cohen el día de Rosh de Yom Kippur, únicamente Ahad Bashaná, como leímos antes en los textos bíblicos. El segundo, tiempo. La persona y toda creación necesita un lugar y un tiempo. También acá Yom Kippur es el lugar más sagrado. Tenemos en los días de la persona el tiempo valioso, tenemos los días festivos, los días de Shabbat, que aumentan en la santidad de los tiempos, pero teníamos el día de Yom Kippur, un día al año, un día solamente al año que tenemos consagrados a este estado de espiritualidad excepcional y acercamiento a Dios. Después tenemos lenguaje, Lashon, que también en todas las lenguas tenemos el Lashon HaKodesh, el idioma sagrado, el idioma bíblico, que es el idioma sagrado y así llamado Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Dentro de la lengua sagrada, la palabra más sagrada que no se puede repetir, que es el tetragramatrón, el nombre de Dios, Abayé, ese día, solamente ese día, el Cohen Gadol, el sacerdote supremo, lo mencionaba en los servicios 10 veces. En el Beit HaMikdash
lo mencionaba el nombre Abayé como se lo pronunciaba, como lo decimos en la plegaria del día de Musaf. Lo excelso, lo más sagrado del lenguaje. Y finalmente, lo más sagrado del hombre. Dentro de los hombres tenemos categorías, en el pueblo judío tenemos Israel, la mayoría del pueblo, tenemos Leviim, que están en un plano mayor, al servicio de Dios, pero en un estado inferior a los Kohanim, a los sacerdotes del pueblo de Israel, que ellos actuaban con bondad y generosidad, y dentro de los Kohanim también estaba el elegido, el ungido, el sacerdote supremo, que ese era, en el día de Yom Kippur, el único que trabajaba y trabajaba mucho haciendo los servicios de Yom Kippur, era el sacerdote supremo. Otro Cohen no podía hacer los servicios de Yom Kippur, solamente el sacerdote supremo, y dice el Talmud que se elegía un sustituto si eventualmente al sacerdote supremo le pasaba algo y se lo entrenaba para que esté listo si tendría que ser el reemplazante del sacerdote supremo, porque él era el excelso, el Behir Sheba Adam, el elegido entre la humanidad. Y por eso, porque ese día es la esencia de las cosas. Y finalmente, y con esto ya quiero ir pensando en cerrar, hacer una reflexión más, hay mucho más para hablar, es muy interesante todas las cosas de Yom Kippur, pero hay una plegaria que la leímos en Rosh Hashanah y la vamos a repetir en el día de Yom Kippur, que se llama Utaneto, que es una plegaria muy conmovedora que se hace en la repetición del Musaf. Les recomiendo que la lean, donde ahí dice claramente que Dios decide en el día de Rosh Hashanah y lo sella en el día de Yom Kippur el destino de cada criatura, el destino de cada ser humano, el destino de cada nación, quién va a enriquecer, quién va a lo contrario a ello, y así como va especificando, y dice ahí finalmente, Shuvá, Filá, Utzedaká, Ma'avidim, Etroa, Gezra, la Teshuvá, el arrepentimiento sincero, la plegaria y la Tzedaká, la contribución de Tzedaká, hacen pasar el del rigor del decreto de la ley, o sea, nos hace perdonar. Hay un pasuk que dice, y una plegaria que se hace en el día de Yom Kippur, Bezot ani boteach. Bezot, en esto yo confío. Con estos elementos, en estos elementos yo confío. Que si yo sumo la palabra Bezot, la palabra Zot es una Zain, que es 7, una Aleph, que es 1, son 8, y la Taf es 400, o sea, me da 408 la palabra Zot, esto. Vamos a analizar cuál es la relación. Si yo tomo la palabra ayuno, que es tzom, la palabra tzom es tzadik 90, la palabra vav es 6, y la palabra mem 40, en total me da 136 la palabra tzom. La segunda, que es tefilá, kol, voz, también suma, la kuf es el equivalente a 100, la vav es equivalente a 6, y la lamed final es equivalente a 30, 136, la palabra kol, y finalmente dinero, mamón, como una de las terminologías que usa el Talmud para denominar al dinero, tenemos la letra mem, es 40, nuevamente mem, 40, una letra vav es 86, y la letra nun final es 50, suma 136. Los matemáticos dicen que 136 por 3 da 408, el mismo equivalente a la palabra Bezot ani boteach. En esto confío en Dios. Cuando la persona se acerca al día de Yom Kippur, en cómo Dios lo demanda, ayunando, cerrando sus actividades laborales, no violando el día de Yom Kippur, hace el esfuerzo mayúsculo de no viajar, de no, todo lo que nos recomienda, y en ese día todos los judíos somos iguales. No nos discriminemos entre nosotros, no nos pongamos ismos que nos dividan. Somos hermanos y venimos de una misma raíz, y en ese día Dios nos hace brillar a todos por igual. Por eso, pongámosle ganas para que este Yom Kippur, estos 3 elementos, confiemos para que Dios nos conceda un Shana Tová, un año dulce, un año en paz en Israel, un año en paz
en el mundo, un año en paz en nuestro hogar y un año en paz en nuestro corazón, que se reconcilie nuestras aspiraciones espirituales y nuestras necesidades materiales para que vivamos felices y armoniosamente. La felicidad se gesta desde adentro hacia afuera, y adentro Dios nos puso una neyamá pura, un alma pura que está ansiosa por ayudarnos a vivir mejor, a ser más plenos, a ser mejores personas, y que el Yom Kippur nos da esa posibilidad de que la misma esencia del Yom Kippur, y sin hacer grandes revoluciones, podemos cambiar para siempre, para que nuestra vida tenga sentido, para que el mundo disfrute de nuestro accionar, que seamos luces para todo nuestro alrededor y que traigamos bondad al mundo. Sepamos siempre, como dice el hasidismo, que poca luz disipa mucha oscuridad. Seamos hombres y mujeres enarbolados de traer luz al mundo. Luz se traduce acciones positivas, acciones de bondad, acciones espirituales, acciones que sumen a la construcción del mundo que Dios depositó en nuestras manos. Dios nos tiene confianza, tengámonos confianza a nosotros mismos que somos capaces y que tenemos esa posibilidad de cambiar nuestras vidas, y a través de cambiar nuestras vidas podemos cambiar el mundo entero, para un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de armonía, como Hashem nos promete que va a haber, y todos los profetas de Israel aseveran para la era mesiánica, que estamos muy cerca. Todos los sucesos que se ven en el mundo nos acercan día a día a la pronta redención del pueblo de Israel y de la humanidad toda, y a un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de vida y un mundo de convivencia armoniosa, y como dice el profeta, que las armas se convertirán en pertrechos para el arado, para la producción, para la vida y para que no haya más hambre en el mundo. Amén. Que lo veamos con nuestros ojos y que nosotros seamos artífices de esta posibilidad de que este Yom Kippur sea el despegue, sea el inicio de que nuestra alma brille y nuestro accionar y nuestra vida sea una luz para nosotros, para los que están cerca nuestros y para el mundo entero. Amén. Finalmente acá hay una última pregunta, y con eso Jonathan dice: ¿cómo manejo y evito el rencor? Una cosa es perdonar y la otra es olvidar. Muy buena pregunta, Jonathan. Muy fuerte y complicada. Es verdad que uno puede perdonar, pero también, ante todo, para poder perdonar, tenemos que darnos cuenta que, a pesar que se nos cometió una falta contra nosotros, podemos nosotros no guardar odio. Y cuando no guardamos odio en el corazón, nos hacemos un bien a nosotros mismos. El odiar es el germen del veneno que nos afecta y nos infecta a nosotros de sentirnos infelices cada día. Y cuando tenemos odio hacia el otro ni se entera que yo estoy enojado y me estoy carcomiendo por dentro. Hagámonos un bien. Tratemos de perdonar, tratemos de superar. Eso no significa olvidar. El pueblo judío tiene una conciencia muy clara de su historia, de sus enemigos, de sus tragedias, pero siempre supo de la ceniza volver a renacer, reconstruirse, y todo eso nos sirvió como bagaje de conocimiento para saber vivir y sobrevivir a momentos muy difíciles, porque valoramos la vida, porque no guardamos odio y rencor a nuestros enemigos, lamentamos mucho lo que la humanidad y las tragedias que vive, pero no olvidamos que tenemos que ser responsables de no permitir que esas atrocidades sean reincidentes. Y si no, somos culpables por la omisión y el silencio. Por eso te deseo de todo corazón, Jonathan, que Dios te permita Lev Taor verá li bekrivi, un corazón puro crea Dios dentro de mí, que Dios te dé esa tranquilidad y esa pureza de poder vaciar tu corazón de contenidos que te perturban, que no te dan tranquilidad, y que puedas tener en este Yom Kippur, Lifnei Hashem Titaru, delante de Dios, que Dios te purifique el corazón para que tengas solamente
buenos pensamientos, buenos sentimientos, que todos los odios y rencores sean superados. Shana Tová, Marhatimá Tová, Shana Tová a todos, muchísimas gracias. Espero que estas palabras de Torah nos ayude a todos a tener un mejor Yom Kippur y que realmente Hashem nos permita que este Yom Kippur aún, y si no, próximamente, el próximo Yom Kippur, tengamos el orgullo y el honor de participar todos juntos en el Beit HaMikdash con los servicios del sacerdote supremo de Israel para bienestar y para bendición de toda la humanidad. Amén. Quiero comentar, acá me dicen que la próxima clase será, Dios mediante, el próximo 6 de octubre, el rabino que la dictará, el rabino Yoel Migdal, desde Buenos Aires, sobre la festividad de Sukkot y toda su implicancia. Les recomiendo a todos apuntar este día a las 21 horas, de hora de Argentina, el día 6 de octubre, la clase sobre Sukkot, un rabino amigo que tiene una capacidad excepcional de transmisión y que tengamos todos un Shana Tová, una época.